días, bienvenido una vez más el doctor Enrique Viana aquí al programa, por supuesto, como siempre, nuestro columnista aquí con el Mate y las Noticias. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal Freddy? ¿Qué tal Romina? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor, muy bien. Doctor, hoy el tema que planteamos sobre la mesa, el planteo que formuló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de crear una base de datos a través del ADN de toda la población. ¿Qué opinión le merece de este tema rápidamente? Y bueno, luego, por supuesto, hablar del tema que usted nos quiera recomendar en el día. Bueno, en primer lugar, ¿qué sentido tiene un registro de esas características? Otro registro más. ¿Cuál es el afán de tenernos a todos registrados y controlados y en una base de datos? Supongo yo que no sea el haber comprado la tecnología para eso y estar, que haya un negocio detrás de todo eso, ¿no? Porque a veces muchos actos de gobierno o gran parte de los actos de gobierno siempre tienen un negocio por detrás. Vamos a partir de la base de que eso no es así. Ahora, en el Uruguay siempre ha tenido en estas cuestiones, que supongo que proviniendo del Ministerio del Interior, estas iniciativas refieren al combate a la delincuencia. Supongo yo que ese es el propósito de un registro en manos del Ministerio del Interior, en manos de la policía, para decirlo pronto y claro. Pero el Uruguay siempre ha tenido una tradición de que los únicos que pueden estar registrados en el Registro Nacional de Antecedentes, por ejemplo, que lleva incluso no lo lleva el Ministerio del Interior, sino que lo lleva el Poder Judicial a través del Instituto Técnico Forense, más allá de que existe algún tipo de registro, obviamente a nivel policial, de similares características que lleva Policía Científica. Bueno, pero los registros siempre se han hecho para el que ha cometido delito. El que ha cometido delito queda de alguna manera registrado, queda inscripto, anotado en un lugar donde se puede consultar nuevamente dadas determinadas características, ¿no? Específicamente, por ejemplo, que ese individuo que tuvo un antecedente vuelva a cometer un delito, entonces se consulta el registro y se ve que esa persona tiene un antecedente. ¿A qué voy con esto? Que ¿por qué registrar a las personas que nunca han tenido, nunca han pasado por la circunstancia de haber cometido un delito? ¿Qué sentido tiene ese registro? Alguien dirá, bueno, no, si tenemos el ADN, con el ADN de la persona, si la persona dejó un rastro de ADN en un crimen, bueno, podremos ir a buscar a esa persona. Yo les diría que en esto hay también una gran fantasía. Conozco pero muy pocos casos que el ADN ha servido para identificar, que se ha encontrado ADN. Entonces, vuelvo un poco a la reflexión, a esas dos reflexiones anteriores. Señores, no insistamos con esto de los registros, porque los registros, el estar registrado en un lugar, supone de alguna manera violación de los derechos individuales de las personas. Una persona que no ha cruzado la línea de haber cometido un delito no tiene por qué estar registrada en ningún lugar, y menos en algún lugar en manos de la policía. Eso se llama Estado policial, eso se llama totalitarismo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas. Y vuelvo a la segunda idea que planteé. Por lo general, estas ideas totalitarias no son totalitarias por el mero hecho de ser totalitarias, sino que tienen detrás, lamentablemente, el negocio de alguna empresa o de alguien que quiere promover algún tipo de lucro a partir de ofertarle al Estado determinado servicio. Realmente me llama mucho la atención, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que el Partido Nacional, mi familia tiene raíces blancas del Partido Nacional, pero que el Partido Nacional se haya aliado a los conceptos del totalitarismo. Me llama muchísimo la atención. Yo no sé si eso está fuertemente emparentado con estos vínculos carnales, estos vínculos tan expresados en forma tan ostentosa, que es con nada menos con la dictadura más grande del mundo, que es la dictadura china. Pero en este mismo orden de ideas, simplemente hacer una reflexión sobre
una noticia que sale en la contratapa de búsqueda de este último jueves, bajo el título "Defensores de oficio denuncian ante la Corte un aumento preocupante de abusos policiales y pérdida de garantías". Esencialmente se le toma declaración en esta contratapa a el presidente de una asociación de defensores de oficio, el doctor Joaquín Gamba, a quien no conozco, pero hace una serie de reflexiones muy, muy interesantes. En primer lugar, tenemos que explicarle al oyente, los defensores de oficio son los defensores de los pobres, son los defensores que intervienen en el proceso penal cuando la persona común no tiene un abogado a quien poderle pagar. Son los defensores, por eso lo que se llamaba el defensor de los pobres en el pasado. Defienden a quien está apuntado de haber cometido un delito, pero también defienden a quien denuncia delitos. Es decir, las dos puntas que habitualmente un abogado penalista, un abogado defensor, nos encontramos a diario. Y es muy grave lo que están diciendo, porque además yo les tengo que decir que en el Uruguay actual, arriba, pero muy arriba de un 90% de los asuntos, son de los asuntos que pasan por las fiscalías y por los juzgados penales, son defendidos por los defensores de oficio. O sea que el panorama que da el presidente, doctor Gamba, de la Asociación de Defensores de Oficio es un panorama casi unánime de lo que está ocurriendo. Y en esta noticia se habla así de los abusos policiales, que son muy notorios, que han sido muy notorios en los últimos tiempos, y se habla, y este es el aspecto que me interesa más, es de la pérdida de garantías. La pérdida de garantías por consecuencia de ¿qué? Y por consecuencia de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y del funcionamiento de la Fiscalía General. Yo podría resumir de alguna manera algunas de las cosas que dice el doctor Gamba con algún aditamento de cuenta propia, que lo que ha existido, lo que viene existiendo en el Uruguay, y perdónenme porque voy a usar un neologismo, es un apoliciamiento de los fiscales. ¿Qué quiero decir con esto de apoliciamiento de los fiscales? Los fiscales que no deben ser policías han sido convertidos en policías. Y entonces hay una suerte de absorción del Ministerio del Interior respecto de lo que es el funcionamiento o de lo que debería ser el funcionamiento de las fiscalías y el comportamiento de los fiscales. Hoy los fiscales son, en el mejor de los casos, un policía con algún conocimiento más y no mucho más. ¿Por qué se produce este fenómeno? Y bueno, por el caos que nos ha traído el nuevo Código del Proceso Penal y por el caos que reina dentro de la Fiscalía. Como los fiscales no dan abasto para atender todo el trabajo que tienen, han decidido delegar ese trabajo en los policías. Y aquí se entiende mucho aquello que había dicho el fiscal de corte, el fiscal general Jorge Díaz, cuando dijo en algún momento que él quería para el Uruguay el sistema escandinavo. ¿Cuál era el sistema escandinavo? Según él, ¿no? Yo habría que ir allá a Suecia, a Noruega o a Finlandia para ver si el sistema escandinavo es lo que dice Jorge Díaz. Que policías y fiscales trabajen todos dentro de la misma oficina. ¿Qué es lo que se produce cuando ocurren estas cosas? Destrucción de las garantías. Porque la independencia en el accionar de fiscales y de policías, y le sumo además a los jueces, la independencia es la garantía del control de unos respecto de otros. Ahora, si los fiscales se convierten en policías y los policías se convierten en fiscales y no podemos distinguir unos de otros y unos influyen sobre las decisiones de los otros, si no hay independencia, no hay control entre ellos. Y a partir de que no hay control entre las distintas funciones, habilitamos los abusos, habilitamos las pérdidas de las garantías. Y vamos a ese fenómeno que yo lo llamé en su momento, que los fiscales iban a estar sentados en la falda de los comisarios, como una especie de Chirolita y Mr. Chasman. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando eso ocurre, policías dependiendo del Ministerio del Interior dependiendo del gobierno, fiscales dependiendo del gobierno a través de toda esa
esa línea de dependencia, bueno, volvemos a lo anterior, volvemos a un Estado totalitario, donde no funcionan los controles republicanos, donde las garantías desaparecen, donde el ciudadano común, el que no tiene para pagar un abogado o un defensor, y aún el que tiene para pagar un abogado y un defensor, pero aquí estamos hablando de la defensa de los más humildes, pierde toda posibilidad de obtener una decisión justa. Una decisión justa cuando alguien lo acusa falsamente, una decisión justa cuando alguien lo acusa falsamente. Una decisión justa cuando es denunciante porque ha sufrido un delito y no obtiene una respuesta de ese binomio tan apretadito, policía-fiscal, también una decisión, no obtiene una decisión justa cuando eso funciona. El desastre, la destrucción del sistema de justicia a la hora de resolver los crímenes, para quien puede haberlo cometido o para quien lo está denunciando, para cualquiera de los oyentes. Esos son los tiempos en los que nos encontramos. Otra vez, el totalitarismo pasándole por arriba a los derechos y a las garantías de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, de verdad, por su opinión como siempre. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado. Perfecto, nos encontramos el sábado. Que pasen muy bien. Igualmente. Bueno, así estuvo con nosotros el doctor Enrique Viana.